Hermanos, cordial saludo. Me alegra mucho poder compartir con ustedes este rato de crecimiento, de meditación en torno a la palabra de Dios. Precisamente llamamos crecimiento a este encuentro porque se trata de dar un paso tras otro en el conocimiento del misterio de nuestro Señor Jesucristo, de su Evangelio, de su Iglesia. Y antes de entrar en el comentario del Evangelio del próximo domingo, del 12 de julio, yo quisiera hacer una muy breve explicación sobre el sentido de la liturgia de la palabra, cómo está constituida esta, porque hay como una secuencia de lecturas. En primer lugar, nosotros en la liturgia de la Iglesia día a día leemos lo que el itinerario litúrgico nos va presentando. Nosotros no escogemos al azar o por capricho las lecturas, porque allí está el sentido del crecimiento en la escucha de la palabra, el discípulo que se sienta a escuchar, como lo oiremos en el Evangelio. La liturgia fundamentalmente está organizada, hablo de los domingos, en 3 ciclos, A, B y C. El ciclo A corresponde a la lectura del Evangelio de Mateo, el ciclo B a San Marcos y el C a San Lucas. Los domingos que llamamos del tiempo ordinario. Pero también para los tiempos fuertes como Navidad, Adviento, Cuaresma y Pascua, existen los ciclos A, B y C. El Evangelio de San Juan se lee de manera especial en el tiempo pascual. Quiere decir que nosotros en el lapso o en el giro de 3 años hemos leído prácticamente la mayoría de los evangelios. En semana, de lunes a sábado, ¿cómo están organizadas las lecturas? Están organizadas en años pares y años impares, de acuerdo al último dígito del año en el que estamos. Eso indica que también en el lapso de 2 años leemos el resto de los textos que no hemos leído los domingos. Entonces fíjense que hay una secuencia de lecturas y por eso es tan importante, en obediencia a la liturgia de la Iglesia, seguir estas lecturas. Seguir la palabra día a día, sabiendo que esta escucha nos hace a nosotros crecer en el conocimiento y en el misterio de Dios. Vamos entonces a proceder con la lectura del Evangelio del próximo domingo, el domingo 12 de julio. Del Evangelio según San Mateo. Capítulo 13, versículos del 1 al 23. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Y acudió a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la playa. Y él les dijo muchas cosas en parábolas como esta. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino, y vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso donde no tenía tierra suficiente, y como la tierra era poco profunda, las plantas quedaron expuestas demasiado pronto, y al salir el sol las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otra parte cayó entre zarzas que crecieron y la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil y fue dando fruto del 100, del 60 o del 30 por uno. El que tenga oídos, que oiga. Entonces se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: porque a ustedes
Dios les ha concedido conocer los misterios de su reinado, pero a ellos no. Así al que tiene le darán más y tendrá de sobra. Al que no tiene le quitarán hasta lo que tiene. Si les hablo en parábolas, es porque mirando no ven y escuchando no oyen ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías que dice: por más que escuchen, no entenderán; por más que miren, no verán. Porque la mente de este pueblo está embotada, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con la mente. No quieren convertirse y que yo los cure. Dichosos en cambio los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos anhelaron ver lo que ustedes están viendo y no lo vieron, y oír lo que están oyendo y no lo oyeron. Escuchen pues lo que significa la parábola del sembrador. Cuando uno escucha el anuncio del reinado de Dios y no lo entiende, es porque viene el maligno y se lleva lo que ha sido sembrado en su mente. Esa semilla había caído en el camino. El terreno pedregoso es el que escucha esa palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, sino que es inconstante. Y apenas llega una tribulación o persecución a causa de la palabra, sucumbe. El terreno lleno de zarzas es el que escucha esa palabra, pero las preocupaciones de esta vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Por último, la tierra buena es el que escucha la palabra y la entiende. Este sí da fruto, produce el 100, el 60 o el 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quisiera empezar diciendo lo siguiente. Este es un texto muy especial porque Jesús, además de la parábola, hace la homilía. ¿Qué es una parábola? Es una comparación. Y es una comparación en el caso de Jesús tomada de la realidad de los seres humanos para entender la realidad espiritual. Jesús se vale de lo más cercano del pueblo para hacerles entender los misterios de Dios. Y fíjense cómo empieza el Evangelio. Se sentó a la orilla del lago y se sentó y él empezó a enseñarles. Qué bonita esa figura. Entender que Jesús es el maestro de siempre. Y es lo que nosotros estamos haciendo. Nos hemos sentado como a la orilla del mar, es decir, frente a la inmensidad de la sabiduría de Dios, a escucharlo a Él, a nutrirnos de su palabra y de su enseñanza. Él es el maestro que forma siempre, siempre. Y a Él le interesa abrirnos los ojos, el oído, el corazón, para entender la grandeza de Él presente en nuestras vidas. Por eso en el fondo la parábola está diciendo que la palabra proclamada es el anuncio del reino que llega a cada uno, a usted, a mí. Un reino que se nos ha sembrado cuando nos dieron el admirable sacramento del bautismo. Se ha sembrado en un terreno propicio que es el corazón humano, que no siempre desarrolla la riqueza que esa semilla le ha traído. Al final Jesús va a decir que ese terreno bueno da fruto, el 100, el 60 o el 30 por uno. Está diciendo, todos somos tan distintos en el reino, en la iglesia. El mismo San Pablo nos lo dice. Unos son doctores, otros son pastores,
predicadores, evangelistas, expertos en discernir carismas, pero todos distintos. ¿Por qué y para qué? Para la construcción de la unidad en la comunión. Por eso cuando yo permito que la palabra de Dios caiga en mi corazón y germine, estoy beneficiando a otros, a los demás. Y cuando hablamos de una hermandad, de una fraternidad como Emaús, pues el crecimiento espiritual suyo, su oración constante, su asiduidad en la lectura de la palabra de Dios nos beneficia a todos. Crecemos todos integralmente. Jesús es el Maestro. Y ahora vamos a pensar en lo siguiente: ¿qué hace un buen maestro? Un maestro excelente hace que los discípulos se enamoren de la sabiduría. Y es precisamente esto lo que Jesús, la sabiduría eterna del Padre, vino a enseñarnos. Yo creo que todos recordamos con inmenso cariño a aquellos maestros que nos dieron lo necesario para el resto de la vida. Nos enseñaron ejemplos, valores, cultura, modales, honestidad, lealtad, justicia, palabras nobles, correctas, respeto por los demás, por la patria, por Dios fundamentalmente. Pero yo creo que tenemos que recordar a la luz de esta palabra que nos muestra Jesús Maestro, recordar a aquellos maestros que nos enseñaron la fe, que nos transmitieron el valor trascendental e irreemplazable del creer. Pensemos en aquellos que nos enseñaron desde la casa, papá y mamá, a creer y amar, a hablar de la fe, los padres, los abuelos, los tíos, quién sabe, una persona piadosa, un catequista admirable, una religiosa consagrada infatigablemente a la obra de Dios. Yo creo que Jesús Maestro se ha manifestado a través de estas personas. Este bello texto del Evangelio, entonces, nos muestra a Jesús como el verdadero y auténtico Maestro a quien escuchamos con gusto y total credibilidad. ¿Saben por qué? San Pedro nos da la palabra, porque Él tiene, y solo Él, palabras de vida eterna. Jamás nos engaña, jamás. Más aún, nos indica que debemos decir siempre y sin desfallecer la verdad, así la conozcamos en la oscuridad de la noche. Nos decía hace 15 días también en el Evangelio de Mateo capítulo 10. Y además es tajante cuando nos indica: ustedes tienen que aprender a decir sí o no. Lo que se pasa de allí viene del maligno y va engendrando las malas intenciones en el corazón y se convierte en esa maleza que ahoga la semilla de la palabra eterna. Escuchar a Jesús el Maestro nos ayuda a evitar toda ambigüedad, la doble moral que es corrupción. Por eso escuchemos siempre la voz del Maestro. El que es de la verdad, escucha mi voz, dice Jesús. Ahora bien, Él advierte en este texto de cuáles son los peligros o sobre cuáles son los peligros que acechan la vida de fe. Entonces, por ejemplo, tenemos a aquellos que escuchan con entusiasmo al inicio la palabra. Yo pienso, y perdónenme que lo digan, tantos que se han acercado al retiro de Emaús o algún acontecimiento en la iglesia y hay un entusiasmo, una euforia, pero ante la primera dificultad, ante la primera crisis, ante la primera inconstancia sucumben. O sea, es aquella semilla que se perdió al borde del camino. ¿Será culpa de uno? El enemigo trabaja, pero también tiene que haber un acto de responsabilidad de nuestra parte, buscando siempre cuidar lo que Dios nos ha dado. No perder nunca el entusiasmo por la fe. Pero dice Jesús, está el terreno pedregoso.
es el que escucha la palabra, la acepta con alegría, pero como no tiene raíces, es inconstante. Ojo con eso. Aquellos que hoy sí, mañana no. Aquellos que escuchan la palabra en algún momento, pero después desisten. La inconstancia en la vida espiritual no nos va reportando frutos abundantes. Tenemos que aprender a ser sacrificados en esto y hay que orar todos los días sin desfallecer. Tenemos que aprender a sacar todos los días el espacio para estar en la intimidad con nuestro Señor. En la mañana, en la tarde, ojalá antes del descanso nocturno y fundamentalmente el encuentro vivo y personal con Cristo Jesús en la Eucaristía. La inconstancia, dice Jesús, eso es terrible, porque los inconstantes no alcanzan nada. El terreno lleno de zarzas es el que escucha la palabra, pero pone dos cosas: las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza ahogan la palabra y se queda estéril. Cuando Jesús habla de las preocupaciones de la vida, son los ires y los venires, el ajetreo del diario vivir. Yo diría el acelere y la velocidad en la que vivimos. Todo eso hace que muchas veces nosotros, no siempre con negligencia, desplacemos a Dios. Y entonces le vamos restando tiempo a la oración. Y se llega el domingo y hay que desatrasar tareas. Entonces lo mejor es no vamos a la misa porque esa media hora me sirve para realizar otra actividad. Y yo les quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ha sido la vida de ustedes? Hablo de la oración y de la Eucaristía durante este tiempo. Al menos saca usted el espacio para estar, así sea virtualmente, en la Eucaristía del domingo. ¿Usted está siguiendo estos crecimientos? ¿Ha bajado la guardia? Las preocupaciones de la vida no nos pueden arrebatar el amor de Dios. No nos pueden apartar de la relación profunda con nuestro Señor Jesucristo. Y viene lo segundo. Jesús mismo nos lo advierte con claridad seria y radical. La seducción de las riquezas ahogan la palabra. ¿Cuánto daño hace el estar nosotros esclavos del dinero? Yo creo que esta pandemia a nosotros nos ha puesto en alerta frente a algo. Dios es el único necesario y Dios provee, pero provee a través también de la caridad de nosotros, los hermanos, la fraternidad. Pero cuando hay una realidad de apego al dinero, no hay espacio para Dios, no hay espacio. Y cuidado con eso, porque nosotros vivimos en una sociedad que nos ha puesto en el dinero el aparente camino de la realización, y entre más se tenga mejor. Acumular, ¿para qué? Si no se comparte. Ganar mucho dinero, ¿para qué? Si eso no nos va a dar vida eterna. Tener mucha plata cuando me olvido de las necesidades del prójimo. ¿Será que por allí está el camino de la auténtica realización? No. Y Jesús nos lo dice claramente. No podemos servir a dos señores al tiempo, o a Dios o al dinero. Y quien se dedica a gastar su vida, sus esfuerzos y sus preocupaciones en función del dinero y solo por este, no es feliz. Ciertamente hay que trabajar y todos necesitamos del dinero necesario para poder subsistir, para poder tener lo suficiente, para vivir dignamente. Eso es cierto. Pero es lo necesario y lo digno. La acumulación hace que nosotros cambiemos las intenciones del corazón. Qué terrible cuando uno ve que hay una sociedad que nos quiere robar el amor preferencial por Dios y cambiarlo
por el amor al dinero. El dinero pasa. Que no nos corrompamos y que esto que Jesús advierte aquí no ocurra jamás en nuestra vida. La seducción de las riquezas ahogan la palabra. El tener mucho puede desviar el corazón. Y finalmente, el texto del Evangelio nos dice: la tierra buena es el que escucha la palabra y la entiende. La escucha y la entiende. No está hablando de oír, es el que es capaz de prestar oído. Como San Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos, por la predicación llega la fe, la palabra. Por eso lo que hacemos en este crecimiento es eso precisamente, crecer en la fe que nos llega a través de la palabra. Y es el que escucha y la entiende, o sea, el que ha hecho el ejercicio no solo de retener en su mente, sino de asimilar y procesar en su corazón para hacer vida en su interior esa realidad proclamada. Este sí da fruto, los anteriores no. Fíjense que han recibido el anuncio, la palabra, pero no hay fruto según lo que está diciendo el Evangelio. Es decir, ojo con eso, porque podríamos nosotros estar en las categorías anteriores, pero el que sí da fruto produce el 100, el 60 o el 30 por 1. O sea, es la persona que le permite al Espíritu Santo generar frutos de vida eterna en su vida y en su corazón. Y Jesús nos lo dice en el Evangelio de San Juan cuando nos habla de la parábola de la vid y los sarmientos. Sin Él no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos. Serán esas ramas que talan y echan al fuego. Y el mismo Jesús nos lo advierte en San Mateo: por sus frutos los conocerán. No hay árbol bueno que dé fruto dañado. Podríamos decir, no hay discípulo de Emaús que escuchando la palabra no dé frutos buenos de vida eterna. Todos estamos llamados. Y Jesús pone la medida: unos dan el 100, otros el 60, otros el 30. No nos comparemos con nadie. Y lo expliqué ahora. Cada uno en su medida o a su medida da el fruto que debe dar conforme a lo que Dios ha sembrado en él. Por eso, midamos y en conciencia delante de Dios hagámonos un examen serio y una reflexión. ¿Cuáles son los frutos que nosotros damos? ¿Qué calidad son? Yo alguna vez les decía una comparación muy sencilla. Uno ve en los caminos, sobre todo en la zona cafetera, árboles de naranja agria, llenos de frutos, que no coge nadie. Sirven para remedio, o la cáscara sirve para lavar ollas, pero no es un jugo dulce, agradable al paladar. Puede que nosotros demos frutos de ese estilo, viciados. No, Dios se merece de nosotros lo mejor porque Él nos ha dado a nosotros todo lo mejor. El 100, el 60 o el 30, pero que no seamos de los grupos anteriores, de los que no dan fruto. No, Dios ha dado lo suficiente para que nuestra vida esté colmada de frutos abundantes. Los salmos nos dicen eso. El Salmo 1: en tiempo de sequía o de estío será como el árbol plantado al borde de la sequía. No deja de dar fruto, siempre está en su sazón. El cristiano anclado al pie de la fuente del agua de vida eterna, que es Cristo, jamás deja de dar fruto. Así haya persecuciones, críticas, calumnias, situaciones dolorosas, porque Dios siempre está con nosotros. Finalmente, yo quiero invitarlos a seguir cada domingo la Eucaristía. Mientras tengamos la posibilidad de reunirnos nuevamente, hagámoslo a través de las redes, del Facebook, Catedral San Pedro de Buga, a las 6 de la tarde, o a las 9 de la mañana a través del Facebook Diócesis de Buga, la misa presidida por el señor obispo diocesano.
También quiero agradecerles a todos por su apoyo para la actividad económica que tuvimos la semana pasada. Esta actividad tiene como objetivo ayudarnos a solventar gastos administrativos de la parroquia de la catedral. Quiero decirles el informe. Se imprimieron 100 hojas, de ellas vendimos 87, 13 no fueron vendidas, para un total de ingresos de 4.350.000 pesos. Vuelvo a decir, es un dinero utilizado para la administración, salarios, recibos de servicios públicos, porque la parroquia sigue su ritmo y tenemos que responder por estas obligaciones. Que mi Dios les pague por su generoso aporte. Oremos juntos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Que el Señor les bendiga. Un cordial saludo, saludos a sus familias.